Las propuestas de este tipo, no sé si ustedes ya han tenido alguna experiencia en otras asignaturas con los encuentros sincrónicos. La idea es que podamos tener un intercambio, no meramente una clase, no estamos pensando en clases en términos de transmisión de conocimientos, sino que ustedes ya tuvieron un recorrido por las clases prácticas escritas, el recorrido en los foros, y este es nuestro espacio de intercambio también para saber si estamos en la misma sintonía, si estamos interpretando los textos y las categorías que se proponen desde la bibliografía del mismo modo. Es un espacio de intercambio, así que por eso también esperamos que se pueda construir a partir de las consultas de ustedes. Eh, Al momento somos 23 estudiantes, no, no somos muchos, por eso también hay distintos horarios de prácticos que se pensaron. Tuvimos un encuentro ayer y también va a haber otro hoy a la tarde. Eh, pero bueno, nos gustaría escucharlos si tienen alguna consulta o alguna duda respecto de las clases prácticas 1 y 2. Ah, hola, ¿cómo andan? Yo tengo una duda. Sí, Facundo, hola, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Mi duda es la siguiente. Yo cuando leí los dos textos, lo que yo vi que lo que contraponían ambas ideas es que uno, por ejemplo, mostraba cómo era considerada la escuela privada y el otro mostraba cómo era la escuela pública. Mostraban cómo eran de diferentes entre sí. Bien, vos te referías a los textos de la clase 2, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Redonda. los textos de la clase 2 que teníamos que leer los dos textos y después ver en cómo contraponen las ideas. Bien. En primer lugar, lo interesante aquí es pensar esas dos bibliografías no en clave de disputa entre la escuela privada y la escuela pública, sino que ambos trabajan sobre el sistema educativo en general. Si bien hay mayor influencia de lo que es la escuela privada en el texto de Tiramonti y Ziegler, pero en este caso lo que ustedes tendrían también que revisar no implica esa discusión que a veces parece que ocurre si las escuelas son mejores o peores o qué estrategias se dan, sino pensar cómo estas experiencias, estas estrategias, mencionan autores, estas estrategias que se dan las familias, eligen determinados modelos de escuela. Eh, ¿Eso lo van viendo todos? Sí, sí. Bien, por ahí un poco para la idea de este trabajo práctico que estamos transitando, ustedes habrán visto que en la primera clase trabajamos con el texto de Greenberg y otro texto de Greenberg, Gritz, en donde se trabajaba el concepto o la categoría, me gusta decir, de dispositivo pedagógico, ¿no? Entonces empezamos a ver en qué momento surgió la escuela moderna, ¿sí? Y ahí me gustaría hacer una aclaración por las observaciones o en realidad por lo que se fue trabajando en los foros, en el primer foro, y que tiene que ver a veces la confusión que se suele cometer, ¿sí? Y que es normal que suceda, no es algo malo, pero ya que estamos en estos espacios de formación y donde nos estamos pensando como docentes, es esta distinción entre educación y escuela, ¿no? O sea, podemos entender, de hecho, Greenberg define que toda práctica social en vínculo hacia otro, en términos, ¿no? Y está pensando esto en términos de Foucault, enseña, educa, ¿no? Y estamos pensando a la escuela como la institución de la modernidad que triunfó y que si nosotros observamos desde el siglo XIX hasta hoy en día, siglo XXI, ese aparato o ese dispositivo pedagógico moderno tiene alguna vigencia, ¿no? O sea, encontramos en las imágenes, no sé si les pasó, pero de acuerdo a las trayectorias que tenemos cada uno de nosotros, vamos a encontrar que las sillas, el pizarrón, la postura hasta del docente, ¿no? Son similares desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Puede haber cambios, ¿sí? Eso, pero hay otras cosas que quizás todavía perduran y existen y que las reconocemos, ¿no? Son parte. De hecho, creo que si hoy estuviéramos haciendo un encuentro presencial,
no me cabe ninguna duda que hubieran entrado al aula 61 de la facultad, y se hubieran sentado, ¿no? Porque ya era la predisposición, ¿no? Y esta idea de cómo se subjetiva, ¿sí? Cómo hay un proceso de subjetivación de la persona en todo esto, ¿no? Bien, ahí con lo que decía Pau y con la pregunta del compañero, es importante pensar que el dispositivo pedagógico no es algo que que nos excede, ¿no? Sino que nosotros somos parte de ese dispositivo pedagógico. Ya por ahí alguno ya tiene experiencia, ya está dando clases, u otro próximamente. Entonces, la invitación es que empecemos a pensarnos como protagonistas, no como observadores, críticos, porque también eso puede ser una práctica común y que suele pasar, ¿no? Sino que en realidad pensarnos dentro de estos dispositivos pedagógicos, ¿no? En nuestro rol como docentes. Y hay algo que tiene que ver entre la clase 1 y la clase 2, que es la relación que hay entre escuela, sociedad y Estado, ¿sí? Los que son de la carrera de historia, yo también y Pau también somos profe de historia, siempre nuestro, nuestro afán es contextualizar todo, ¿no? Bueno, y capaz que el desafío en esto es no solamente contextualizar, sino comprender, ¿no? Y en el contextualizar vamos a ver que el texto de Redondo está escrito en los 90, justo cuando hay un cambio en el modelo de Estado, ¿sí? En nuestro país y en casi toda América Latina. Entonces, bueno, es en clave también pensar esto. Se habla del sistema educativo y se habla, una categoría que me parece que les va a ser fundamental, es la de fragmentación, ¿sí? La escuela, el dispositivo pedagógico moderno, tiene una fragmentación en nuestro sistema educativo argentino que hace que tengamos distintos tipos de trayectorias. La de Tiramonti y Ziegler es claramente hacia las élites, y la de Redondo y Tistet habla de los márgenes, ¿no? Escuelas en los márgenes. Bien, una aclaración nada más. Perdón por hablar. Sí, también sumando esto que comentaba Tute, por eso pensamos la herramienta del diario de clase, el diario que ustedes lleven, no sé si lo están escribiendo, pero también este diario, con esos punteos que le fuimos dando para identificar cómo nosotros nos insertamos en esos dispositivos pedagógicos. Por ejemplo, cuando, cuando yo estuve armando mi propio diario, empecé a revisar también cuál fue esa influencia de la imagen que me construyeron de la escuela. Yo fui a una escuela privada, toda mi educación fue en una escuela privada, y eso también moldeó una conducta frente a mi ingreso a la universidad pública. Y reconocí algunas cuestiones que se daban en estas categorías que plantean los autores, por ejemplo, respecto de cómo fuimos vivenciando la escuela y cuáles son nuestras ideas de la escuela privada. Yo hice la escuela privada en los 90, en una escuela donde estaba marcada por el designio de que si yo iba a una escuela privada, iba a tener una mejor educación respecto de otros compañeros que iban a la 12, que era así como se definía, y como desde mi propia institución, mis directivos señalaban que si vos no cumplías con determinadas reglas, ibas a terminar en ese margen, en esa otra escuela. Pero además en ese contexto, en los 90, en esta etapa de neoliberalismo, estas escuelas privadas funcionaban a partir del subsidio del Estado, por lo cual también había un desplazamiento, que es lo que mencionan también los autores, ese desplazamiento respecto de dónde se va a focalizar las políticas, o sea, cómo se empieza a diferenciar determinadas políticas de lo público y de lo privado, y cómo determinadas familias eligen estas estrategias que mencionan respecto de la posibilidad de sostener algún tipo de estatus o poder sostener alguna promesa de futuro en base a esos criterios de decisión que se toman para elegir la institución que te forme. También, sumando un poco lo que preguntaba Facundo, eh, es interesante pensar como la escuela de los márgenes no es meramente la escuela pobre. O sea, lo que también toman los autores de esa crítica a la naturalización del concepto de pobreza. De alguna forma también lo que se está planteando es cómo el estigma, o sea, cómo la definición total de que una escuela o un sujeto que participa de estas escuelas es pobre, también reproduce esa idea
de que no hay una posibilidad de salida. Lo que están disputando es eso. Hay un momento en el cual Redondo, por ejemplo, plantea que a partir de un trabajo de campo, ¿vieron que se trabaja a partir de un trabajo de investigación, de entrevistas con las comunidades educativas. Con lo cual, lo que viene a discutir es la idea de que la escuela de fines del siglo XX, la escuela de los 90, no ha abandonado su rol de educar para asistir, sino que también en esa asistencia, en la construcción de esos vínculos educativos que hacen a esa asistencia y la respuesta a la emergencia, que es el hambre, en este contexto, también está educando. Bien, entonces hay otras estrategias educativas, otras recuperaciones de posibilidades, que hacen también a pensar otras formas de vinculación y de transformación de la escuela, que es muy distinta a esa escuela tradicional que nosotros vimos, donde estas cuestiones quizás estaban pensadas en el plano de asistencia de otras políticas sociales, pero que la escuela quedaba como un lugar de resguardo. Vieron que ahí, si tomamos un poco la bibliografía del TP1, también la escuela se construye como un espacio de resguardo frente al mal social. Es un espacio en el cual el formato de la infancia y la conformación de los ciudadanos es cristalizado contra determinados espacios que son sociales y educativos, que están por fuera, que no son sistematizados, y que por tanto son más pasibles de generar algún tipo de malestar en la formación de los niños. Estamos hablando de las primeras escuelas de la pedagogía tradicional, estamos hablando de la escuela moderna. Que ahí también es interesante digamos, rescatar el hecho que tuvimos en algunas respuestas en los foros, que hay mucha confusión respecto de lo que es la escuela moderna y la escuela actual. A veces suponemos que lo moderno, cuando veíamos las respuestas, se veía que suponían que la concepción de la escuela moderna está asociada a lo actual, lo tecnológico, el desarrollo tecnológico. Muchas de las respuestas iban en este sentido, pero esto se los comentamos también para que no confundamos las categorías. O sea, tratemos de trabajar con las categorías propias de los autores y la contextualización que hacen. Por lo cual, cuando vimos las imágenes de la clase 1, seguramente hay muchas cuestiones que se empiezan a hilvanar, que son tanto de las pedagogías tradicionales, como esto que comentamos, los dispositivos de ubicación de los pupitres, la forma en las cuales ustedes se disponen apenas entran a un aula y apenas un docente supone que van a estar dispuestos en el aula, pero también entran otras prácticas que tienen que ver con otras miradas sobre el sentido de la educación que han venido después. La escuela de hoy es una escuela que está atravesada por todos estos dispositivos, y que a veces son dispositivos en disputa. Por eso no podemos tampoco definir una escuela en particular, sino que los autores hablan de que hay muchas escuelas. Me quiero callar un poco, pero estoy hablando mucho. Yo quería, Sí. hola, ¿qué tal? Hola, Quería Seba. decir ¿cómo va? ¿Todo bien? Quería por ahí decir una cuestión que me pareció interesante de lo que planteaban, es como, bueno, como que de alguna manera la escuela, digo, como que hay una invención de la escuela que triunfa en el sentido de por otras formas de producción de conocimiento, por otras formas de este dispositivo moderno, como que también está bueno pensarlo como, bueno, qué cosas del dispositivo moderno en sus inicios conviven hoy en día, qué cosas no, en qué sentido nosotros las estamos reproduciendo o no estamos reproduciendo esas lógicas. Y después también me quedé pensando en lo que planteaba un poco vos en relación a la escuela privada, que yo también tuve la formación ahí en los 90, en un contexto de crisis, donde por ahí lo que sucedía en la escuela pública era que, bueno, que los docentes estaban luchando también por sus condiciones laborales, entonces por eso había estado esta cuestión de, bueno, pero en la escuela pública, por ejemplo, no se tiene clase nunca, ¿no? Muchos compañeros venían a mi colegio y como que planteaban esa situación, como que se entiende cómo el contexto siempre va determinando por ahí en los 90 la elección de la migración masiva, supongo, no tengo como tanta data de eso, pero una gran migración de padres que hicieron el esfuerzo para poder mandar a los chicos a la escuela privada debido a este contexto de conflictividad. Sí, y también agregando que eso es parte de un imaginario que justamente se construye en torno a
que la educación empieza a mercantilizarse, pero también a individualizarse. La idea de la meritocracia, que entonces las prácticas de lucha de los trabajadores de la educación no son vistas como también prácticas educativas. Hay una educación, hay una práctica educativa en juego. Sin embargo, lo que va a primar en este modelo escolar, si hablamos refiriendo a los 90, va a ser una transmisión de contenidos meramente, y esa transmisión de contenidos garantizada por la posibilidad de perpetuar la imagen de una escuela tradicional que garantizaba determinados órdenes de disciplinamiento. Entonces, el estudiante que se mantiene en la escuela, en determinados horarios, bajo determinados control de determinados especialistas que son los docentes, que tienen vocación de servicio, esto también es interesante. O sea, la idea sobre todo de las maestras, la idea de la mujer como maestra como vocación de servicio, estas son ideas que se van configurando desde la escuela moderna, pero que entran en crisis en este contexto, porque las necesidades son otras y porque aparece también algo que recupera Redondo, que es importante, no pensar la pobreza ya como determinadas situaciones de individualidad que podían ser atendidas al margen por otros dispositivos, por ejemplo, dispositivos asistencialistas del Estado, sino que hay un modelo de pobreza estructural que está configurado de tal modo que ya genera impactos generacionales. No es lo mismo una familia que queda desempleada en determinada crisis histórica, determinado momento histórico, que la reproducción de ese desempleo y de la pauperización de las condiciones de vida. Y ahí la escuela empieza a tomar otra dimensión para las familias. Estamos yendo al texto de Redondo ahora, ¿bien? En esa dimensión de la familia, esa dimensión que empiezan a tomar, estas escuelas empiezan a reconfigurar sus estrategias también para poder sostener la validación que la escuela siempre tuvo como un lugar de igualdad y un lugar de una promesa de futuro. Sí, perdón que interrumpa, me interesa también rescatar de lo que dijo recién Sebastián y algo que dice Tiara en el chat, que lo leo en voz alta para que todos lo podamos ver. A pesar de no formar parte de la guía de lectura o preguntas formuladas en el práctico 2, algo muy recurrente en los alumnos que asisten a establecimientos privados, como yo lo hice, es un dicho de los padres y los mismos alumnos. Si se repite, lo cambio a una pública, me voy a una pública. Es decir, que en cierto punto la escuela pública no es considerada solo pobre, sino un espacio donde van aquellos a lo que no les interesa aprender o presentan cierta dificultad para ello, ¿no? Me parece interesante, junto con lo que decía Sebastián, estas cosas que la idea de la materia, sí, por ser la primera materia del ciclo pedagógico, es que empecemos a problematizar justamente cuestiones que están meramente naturalizadas, ¿sí? Naturalizadas en los discursos, en las prácticas, naturalizadas incluso hasta en las políticas públicas, ¿no? Que eso es el gran detalle que vamos a ver en estos textos. Con respecto a lo que decía Sebastián y a lo que intervenía la compañera en el chat, es interesante ver que, por ejemplo, en estos discursos, cuando se refieren a la escuela de los márgenes o la escuela privada, se dice, no, bueno, la escuela pública ya no es lo mismo que antes, ya no se enseña, ya no tienen clases nunca, ¿no? Como que se reiteran esos discursos, y fíjense que lo que está ausente ahí es lo que recién mencionaba Pau en lo que comentaba sobre el rol del Estado. O sea, acá lo que estamos viendo es que justamente en los 90 el Estado dejó de ser un Estado educador, como venía siendo desde el inicio de la escuela moderna, como lo va a decir Tiramonti, ¿sí? Y se abre un poco para que entre esta lógica del liberalismo de, bueno, la escuela así como la salud, así como otros aspectos de la vida, de la regulación social, se vuelve un producto del mercado, ¿no? Entonces, puede pasar esto que decía Tiramonti con respecto a las escuelas de clase alta, pero también puede pasar en algunos imaginarios que no tienen que ver solamente con el estatus, sino fíjense que por ahí a alguno le pasó que fueron al mismo colegio que fueron sus papás, ¿no? Porque, no sé, en el caso, no sé, fuimos al colegio Don Orione porque yo fui a ese colegio, entonces mis papás, como fueron a ese colegio, me mandan a los hijos ahí, ¿no? Como esto de la misma reproducción del mismo sistema familiar. Y es una estrategia también eso, ¿sí?
Con Pau habíamos pensado, que al final no lo terminamos de poner como recurso, como disparador, pero soy muy de ver un disparador o algo así para las clases, pero me interesaba mucho, algo medio polémico, pero era el capítulo de Rebelde Way, de la serie que empezaron a que volvieron a dar, ¿no? El primer capítulo. Después podemos hacer una clase si quieren para criticar toda la serie, pero lo que me interesaba eran los primeros 2 minutos en los cuales había una voz en off que decía en qué momento uno puede empezar a tomar decisiones, ¿no? Y decía, qué importante es para los padres elegir un colegio. Y ahí es Tiramonti hablando de la categoría de estrategia, ¿no? Qué importante a veces es para los papás elegir un colegio. No solamente a veces lo puede hacer en pistas a esto de que decía Pau, de proyección de un futuro, de tener tener un porvenir y demás, pero a veces también se ajusta a la realidad, ¿no? Y eso también es interesante de ir teniéndolo en cuenta. Con respecto a Redondo, ¿sí? Y Tistet, hay algo que me parece fascinante, que son los mitos, los 3 mitos que ellas plantean, ¿sí? Son fuertes, a mí me llaman mucho la atención, y el que más me interesa, que capaz que es el que más resuena en todos los discursos, en todos los imaginarios, es esto de, en la escuela de los márgenes no se enseña, solo se asiste, ¿no? Como el hablar de esto de asistencialismo. Y me parece una imagen fuerte porque justamente si ustedes notan en los testimonios que van recolectando en su investigación, ellas dicen que, por ejemplo, en un momento a los chicos cuando le daban la comida, eh, ¿no? Porque los chicos iban a veces a comer a la escuela, ellas lo mencionan, le decían, bueno, no, te servían en un momento, la directora decía que primero había que enseñarles y después había que darles la comida, ¿no? Entonces, una vez que terminaba la jornada escolar, formaban una fila y llevaban un tupper, fíjense, ponían un tupper y comían, o sea, le daban la comida en el tupper, si no tenían el tupper buscaban algún otro objeto para darle de comer y bueno, se sentaban donde se sentaban, estaban donde estaban, ¿no? Hasta que hubo un cambio de directivo y fíjense qué cambio y qué importante, ¿no? Que fue esto de nos sentamos en el aula y comemos con el docente, ¿no? Y fíjense ahí que no es lo mismo agarrar y tirarle en un plato sucio la comida, sin servilleta, sin un mantel, a una persona, ¿sí? Porque ahí lo que estamos haciendo, estamos educando, ¿sí? Eso es lo que dicen las autoras, que hasta en ese mismo acto nosotros estamos educando a la persona y le estamos enseñando que justamente es una persona. Entonces estos pequeños cambios, ¿sí? Son los que hacen también a la educación y que Que no es quizás, solamente ay, aprender. perdón, Sí, sí, sí. que quizás este hecho es, bueno, al menos a mí me planteaban eso, que a mí me podían llevar a una escuela privada porque quizás las personas o los alumnos que asistían a una escuela privada, podían cumplir las necesidades básicas desde su casa. Entonces, la escuela pública, o al menos eso me decían a mí, es como que hay un tiempo de la enseñanza o de la educación que se pierde porque las personas no pueden aprender porque no están cumpliendo con las necesidades básicas. Entonces, como alguien que no puede comer en su casa va a ir a aprender a analizar una oración sintácticamente? Es como que quizás eso nos planteaban antes o es algo que en realidad no está del todo bien, porque las personas que no cumplen las necesidades básicas también tienen derecho a aprender, y no porque en sus casas no puede comer, por ejemplo, no debería de tener o de haber una diferencia entre las personas que sí cumplen con sus necesidades básicas para su futuro y con las personas que no. Sí, quizás la situación más crítica que se da en los 90 y que es lo que recupera Redondo y Tistet, es el hecho de que antes esas necesidades básicas eran cubiertas por otros dispositivos, otras políticas públicas, y aquí la escuela en los 90 queda como el último refugio de lo público, y empieza también a tomar ese lugar de hospitalidad, que quizás antes no era algo tan propio de la escuela, que tenía una función específica que era educar, y esa educación en términos de transmisión de determinados contenidos para la formación que permita a futuro desempeñarse en determinadas profesiones, digamos, diciéndolo así muy llanamente. En cambio, esta escuela que vemos ahora es una escuela que también empieza a disputar determinadas prácticas educativas que ya no se pueden cumplir en el ámbito privado. Y sin esas socializaciones que se dan en el ámbito privado,
la escuela necesita también empezar a hacerlas parte de un sentido que es democratizador. Quizás lo fundamental de la escuela es que aun cuando se ocupa de educarla en los términos quizás más íntimos, más cotidianos, como poder darte de comer y sobre todo darte una disposición de esa manera de comer, no está solamente asistiendo, está también democratizando la posibilidad de tener unas formas de vinculaciones que quizás en otro lugar no lo tenés. Que no es casualidad, por ejemplo, que estas escuelas que recuperan el Redón de Tisdale, si bien son diferentes las estrategias de los directivos, hay algo interesante que surge acá, que es también el hecho de que son escuelas que en general se sienten fuera de competencia respecto de las necesidades de cumplir con la matrícula, cumplir con determinados criterios de excelencia, y que estos criterios son los que permitían en los 90 que reciban mayores beneficios, o mejor, sí, serían beneficios, pero bueno, que reciban mayores reconocimiento presupuestario de parte del Estado. Entonces, No, y además, Sí, Facundo, perdón. no, perdón, no, que además en el texto también mencionaba en muchos testimonios la lucha de los profesores y también las pésimas condiciones de las estructuras de las escuelas públicas. En uno de los testimonios los mencionaba también eso. Sí, y a ver, es interesante esto también. Si nosotros cruzamos la bibliografía de Redondo, la bibliografía de Tiramonti, ocurre que también aparece el fenómeno de los estudiantes de familias humildes, que deciden estas familias enviarlos a escuelas privadas o escuelas céntricas, le llaman, para que tengan algún tipo de escape de las condiciones de pobreza que tienen en sus propios barrios, en sus propios contextos. ¿Y qué ocurre? Que en realidad, al no pertenecer a estos círculos de consumo que tienen esas escuelas céntricas o escuelas privadas, terminan también siendo segregados. Por eso, nosotros en estos términos, cuando hablamos de los márgenes, no nos referimos solamente a la marginalidad en términos geográficos. Si bien hay mucho foco de los autores en lo que es las escuelas periurbanas, las escuelas de periferia, también tenemos poblaciones de estos contextos, de estos barrios, que van a escuelas céntricas. O sea, hemos tenido estudiantes en escuelas céntricas que no tienen para comer, escuelas que parece que son parte de determinadas posibilidades de cumplimiento de derechos, que sin embargo estos estudiantes son invisibilizados. Quizás lo interesante de estas escuelas públicas de la periferia es que esto que parecía una anomalía, lo rescatan y lo convierten también en una posibilidad de transformación de las condiciones. No piensan que el problema del hambre o el problema de la desigualdad es un problema externo, que está fuera de los muros. Algunas escuelas, también hay ejemplos en el texto de escuelas que intentan construir ese muro, en términos simbólicos y en términos físicos. Los grandes paredones de algunos establecimientos, los patios totalmente grises, muchas rejas, muchos controles en los accesos. Hay distintos ejemplos de escuela en texto de Redondo y Tisdale, tampoco generalicemos. También está estas otras estrategias que tienen que ver con que la escuela no es solamente el ámbito en el cual se educan determinados estudiantes matriculados, sino también que es un ámbito de socialización en el cual participan las familias, por eso la comunidad educativa. Y también hay un testimonio que es interesante sobre cómo determinadas escuelas reconocen a los estudiantes ambulantes. Estos que son parte de la comunidad educativa, que en algún momento estuvieron sistemáticamente escolarizados, pero que hoy recorren el ámbito de la escuela sin estar en el aula. ¿Bien? Van al patio, se juntan con los compañeros en la puerta, o con los ex compañeros en la puerta, van a pedir comida, pero no van al aula. Y la escuela aún así sigue conteniéndolos como parte, porque también eso da una imagen, y sobre todo cuando son escuelas donde van toda la familia, da una imagen de que la educación no pasa solamente por tu posibilidad de estar matriculado o tu cumplimiento de determinados requisitos de asistencia dentro del aula, sino que pasa por la consideración de que sos un sujeto de derecho.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia. Hola. Mira, yo creo que está bastante como la escuela pública estigmatizada. Yo creo que en los últimos años yo trabajo en un jardín de infantes provincial, y la verdad que el jardín de infantes donde trabajo es un jardín de infantes modelo. No sé si es porque la directora y el equipo, el cuerpo docente se mueve un montón, pero es un jardín modelo donde se está actualizando constantemente, y hasta el material didáctico es fabuloso. Y me tocó acompañar a mi ahijada a hacer la adaptación en un jardín privado, donde me quería morir cuando entré a ese ámbito, donde el patio era un cuadradito de 2 metros por 2 metros de cemento, los rastris no encajaban ninguno con ninguno, estaban recontra manoseados, las imágenes que mostraban las maestras eran amarillentas más o menos de 1810, y ahí yo digo, y están pagando por esto. Y también lo que veo, que se pierde la matrícula en la sala de 5, baja casi al 50%, porque los padres ya están pensando mandarlos, vivo en un barrio periférico de clase media baja, pero los padres ya están pensando esto que decías vos, de mandarlos a un colegio privado para que se rodeen de otra gente, tengan otro contexto, otro ambiente, otras relaciones. ¿Y qué pasa? Se ven obligados a sí o sí enviarlos a sala de 5 a esa escuela privada, porque si no, no pueden ingresar a primero. Y la escuela primaria que está acá en la zona tiene también la matrícula de los primeros años súper baja, porque los padres deciden mandarlos a escuela privada. Sí, tal cual. Es un fenómeno muy común, pero también ese fenómeno hay que disputarlo justamente en términos de lo que nosotros buscamos acá, es quizás salir de ese sentido común, salir de este nivel de catarsis que también se da muchísimo en las entrevistas de los trabajos de campo, y empezar a reflexionar cómo estos imaginarios en torno a la escuela no son naturales. Hay parte hay una contextualización histórica, hay determinados discursos que se repiten. Esto que vos decís, bueno, estamos en 2020, pero yo lo recuerdo cuando iba a la escuela, y no porque yo me ponga a problematizar el sentido de la escuela como estaba en primaria, sino porque era muy claro el nivel de violencia institucional que esto implica. Esta violencia institucional no es solamente lo que ejerce el Estado, lo que ejercen determinados equipos directivos o determinados agentes sobre las niñeces, sino que también están los medios de comunicación. Ha habido un desprestigio de la escuela pública que se ha alimentado. Y ese desprestigio de la escuela pública lo que no ha podido es problematizar cómo los estudiantes o mejor dicho, cómo las familias de los estudiantes que apuestan a las escuelas privadas, en realidad en esa apuesta a la escuela privada hay una cuestión muy perversa, que es el hecho de que uno puede cambiar a sus hijos, a su familia de establecimiento, quizás supuestamente con algún mayor estatus, con algunas mejores posibilidades o mejores condiciones de estudio, pero lo que justamente, por ejemplo, Tiramonti recupera es como, la escuela no es solamente un espacio de transmisión de conocimientos o de posibilidad de adquirir mejores condiciones para la enseñanza y para el aprendizaje, sino que también hay consumos. La socialización en estas escuelas está marcada también por determinadas redes sociales, culturales, los espacios en los cuales se van a empezar a mover los compañeros, los amigos, los lugares que frecuentás, la ropa que te pones para ir a la escuela, digamos, no es casualidad el fenómeno del bullying, como se evidenció a inicios del siglo XX, del siglo XXI también en las escuelas. Pero también hay algo muy interesante que está bueno para vincular entre ambos textos, es el hecho de cómo estas comunidades de los márgenes son permanentemente se les asigna un lugar de marginalidad a partir de que son, aún así, comunidades que son obligadas a consumir. Se los ve como consumidores. Entonces, si los medios de comunicación, en todo lo que es una práctica educativa, no meramente sistemática, pero en todo lo que implica
lo que nos va formando, también nos están diciendo, bueno, si vos no consumís determinados elementos, si no cumplís con determinados estándares, vas a estar siempre en este lugar de marginalidad y naturalizamos los otros lugares. Mira, les doy un ejemplo muy concreto muy personal también del diario que fui construyendo. Cuando hace 10 años aproximadamente yo estuve en un espacio de apoyo escolar, Barrio Nuevo Golf, no sé si lo conocen, pero bueno, hacia el sur, y hablando con una vecina, me pregunta si yo había estudiado en la Universidad de Buenos Aires o de La Plata, porque tenía una conocida que sabía que estudiaba allá. Y le digo, no, estudié acá en Mar del Plata. ¿Cómo, hay universidad en Mar del Plata? O sea, el barrio está a 90 cuadras del complejo universitario, imagínense. Sí, pero se paga, ¿no? No, la universidad es pública. Ah, yo pensé que era como una secundaria para gente de mayor poder adquisitivo. Y eso fue devastador para mí y fue una marca en todo lo que estaba problematizando sobre la escuela, porque me di cuenta que muchos de los discursos de los chicos y chicas que van al espacio de apoyo escolar están marcados por el hecho de este contenido es necesario porque cuando vos vayas a la universidad lo vas a necesitar. Pero la universidad no era un horizonte en esto. Para la escuela, digamos, construía la idea de universidad sin ver qué estaba pasando en esa idea de universidad en las familias. No sé si me siguen. Con lo cual hay una clausura automática ahí del deseo y del sentido del horizonte. ¿Bien? Obviamente, le estoy hablando de este año 2010 y también en el año 2010, más allá de todas las políticas de inclusión y de ampliación de derechos, estas marcas de la escuela de los 90 aún continúan firmes. Con lo cual, esto que vos decías también nos permite pensar cómo estas escuelas empiezan también a generar otras estrategias frente a cómo el Estado empieza a recuperar el rol del Estado educador, justamente que nos decía Tute, cómo abandonar ese lugar del Estado ambulancia, el Estado asistencialista, pero ese abandono tiene que ser también una problematización del sentido de la educación, no meramente un recambio presupuestario, una reasignación de recursos, como quizás algunas escuelas, o quizás algunos modelos educativos aún lo quieren plantear. Entonces se asocia a determinadas mejoras de infraestructura, determinadas mejoras de calidad educativa que no siempre son tan llanas, tan definitorias. Hola. ¿Qué tal? Me parecía en ese sentido lo que decía antes Tute sobre el concepto de fragmentización. Pasa un poco también con el mismo rol docente que al mismo tiempo que denuncia esta, por decir así, caída al asistencialismo de la escuela pública, como comentaron antes, retomando como el último lugar o el último bastión de lo público, como diciendo, bueno, acá por lo menos vamos a garantizar algunos derechos que debería estar garantizando otros sectores del Estado, y que fueron los más vapuleados en los años 90, que construyó también este cuestión, este imaginario social o este sentido común de una diferenciación de una escuela privada que es recontra nueva a comparación de lo que es la historia de la educación pública en general. Tiene pocos años a comparación, pero esta cosa de convertirnos de sujetos de derecho a sujetos de consumo, como decías antes, creó esta distinción, pero al mismo tiempo el docente ya deja de ser solamente una figura de autoridad intelectual y docente mamá, pasa a ser un trabajador, pasa a ser un docente que reclama por derechos laborales y pasa a ser un docente que cuestiona al propio Estado como diciendo, bueno, no solo tengo a mis estudiantes en la tercera generación de desempleados sin horizontes, sino también yo mismo tengo salarios del hambre. Entonces, lo que reclaman no es solamente para sí mismos, sino para todo este sector que está caído en la pobreza, en donde el mismo docente se incluye como funcionario estatal y como persona desprotegida ante el Estado. Y al mismo tiempo esta fragmentación, quería volver porque si no soy un desastre hablando, esta fragmentación es el mismo docente que trabaja por ahí, el turno mañana está en la escuela pública y el turno tarde está en la escuela privada. Entonces, poner un día de paro, hace paro la mitad del día.
tiene que estar del otro lado del mostrador, por decirlo así, trabajando igual, pues SADOP es nuevo dentro de todo, a comparación también de otros gremios, ¿no? Pero como el mismo rol, o la misma persona, el mismo trabajador queda fragmentado en esta cuestión de, bueno, no hay un docente de escuela pública y un docente de escuela privada, sino que hay distintos recorridos en donde se van nutriendo, y el mismo docente que hace paro en la 12, como dijeron, yo por eso soy de otro distrito, ¿no? Tengo otras realidades. Y volviendo a lo anecdótico, a mí me tocó vivir, por ejemplo, el estallido de la escuela 49, haber conocido y haber trabajado con muchos docentes que formaban parte del contexto de Sandra y Rubén, y recordaba esto de cómo ella estaba en patios abiertos, orquestas, otras cuestiones que es la asistencia no solamente desde lo alimenticio, sino decir, bueno, que tengan acceso a un violín, ¿no? Alguien que en su vida no iba a poder comprarse nunca un instrumento, que aprenda algo, que son accesos también culturales, que también están reservados para las élites. Y creo que ya confundí todo, no mezclé todo, me fui para un lado o para el otro. Pero por ahí me quedaba más sujeto a eso de lo que es la construcción social de un docente como trabajador y como garantista también de tiempo de derechos para sí mismo. No sé si me entendí, me expliqué. Sí, 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 se entendió perfecto. Se Gracias, entendió, se entendió. gracias Cris por compartirlo. Por ahí, a lo que recién comentamos, me gustaría hacer como tres como aclaraciones para ordenarlos y también como ir iluminando todo esto que decimos y compartimos a la luz de las categorías. Cuando hablábamos de las escuelas de los márgenes, ¿sí? Prestan atención que algo particular que dice Redondo y Tistet es que la escuela de los márgenes es el único lugar, ¿sí? De lo público, no punible, que pueden acceder todos. O sea, la escuela es el único lugar público no punible. O sea, la escuela sí llega, ¿no? Donde tiene que quizás reemplazar a la salita médica, donde tiene que reemplazar los alimentos, donde tiene que garantizarle los derechos de salud, vivienda, un montón de derechos a los niños. Ahora, ¿cuál es la otra institución que llega y que nunca se cuestiona y que además es la cárcel? O sea, por ejemplo, la cárcel llega, ¿sí? En ese sentido llega, ¿no? No decimos que la cárcel no llega hasta los márgenes, sino que contempla todo. Entonces, pensar a la escuela como el único lugar de lo público, ¿sí? Es importante, y en donde vemos que también esto que por ahí comentaba Cristina, donde hay ciertas situaciones y ciertos proyectos que se dan dentro de la escuela que son poderosos y que justamente no se dan al lugar porque yo soy muy partidario de decir de que la escuela, como todos fuimos a la escuela, todos somos capaces de hablar de la escuela, opinar de la escuela, porque primero es gratis opinar, y segundo porque es lo más accesible. Entonces, a lo que decía Cristina, me parece que vamos a tener que esperar hasta el último TV para hablar de la formación docente, pero ya podemos seguir spoileando algo, que lo que decía Cristina, ¿no? Esto de pensarnos como trabajadores, tiene que ver un poco con la imagen de Hollywood que se ofrece de los maestros, ¿no? Pienso en la señorita Dulce de Matilda, que era una persona amorosa, que daba toda la vocación, que estaba predispuesta, que tiene una hermana que era muy mala, o por ejemplo, esta película, la de, esta profesora que trabaja en un contexto de chicos con Escritores para la reinserción. libertad, seguro. Escritores de la libertad, Voy a exacto. captar. Que esta mujer hasta tiene que dejar el esposo, tiene que divorciarse por su sueño, por la escuela, porque es su vocación, ¿no? Y esto es lo que a veces está instalado en esta sociedad, ¿no? Claro, estudiaste docencia y ahora te quejas por el sueldo, si ya sabías que ibas a cobrar poco. ¿Por qué? Si Sí, es un trabajo. esa película es muy impactante, como que ella va conectando poco a poco con todos sus estudiantes, como que los convierte en un grupo unido a pesar de que tenían diferencias entre ellos. Sí, y también, o sea, deja un mensaje sobre qué se espera de un docente, ¿no? Porque claro, Sí, después, ¿qué porque pasa? los directivos no la querían ayudar, para ellos esos chicos estaban perdidos. Sí, El sí, discurso sí, sí. exitista de las películas también. Yo no recuerdo una película de docentes en donde no sean capos, donde todos lo agradecen, como logra justamente eso, el imposible de unir un grupo de desiguales, de conectar con todos los estudiantes. Darlo Y todo. nunca te pasa, vas al aula y y te miran y ves, me están haciendo 20 memes por la espalda. O sea, no te imaginas realmente que pase eso.
Pero con eso habilitamos también a que nosotros, por ejemplo, no sé, ahora que también es algo que me pasa, ¿no? Con el tema de las clases en vivo, que justo ayer me pasó comentando en una clase de historia, estábamos trabajando en un colegio, y se metió un padre a la clase, ¿no? No era nada malo, sino que a comentar que le gustaba que había usado un pizarrón virtual, ¿no? Eh, entonces yo digo, qué cosa, ¿no? Porque uno también está expuesto a todas estas cosas. Y como así está expuesto a que te digan que qué buen recurso que usaste, a decirte, no, esto no es así, o desautorizarte, o, por ejemplo, como ha pasado, los 1001 posts que vi sobre la profesora que se equivocó sacando la cuenta. ¿Cómo puede ser que una docente se equivoque, asista a la educación? Pará, nunca nos equivocamos en la vida, ¿no? Entonces, esto es a lo que yo hablo de el sentirnos y defendernos como colectivo docente, ¿no? De que somos trabajadores y que, bueno, no somos la señorita Dulce ni somos la escuela de rock, ¿no? Que vamos a, a pensarnos hacia darlo todo en el sentido de cómo se plantea en Hollywood, sino que vamos a dar prácticas, seguramente vamos a hacer prácticas que transformen, ¿sí? Y que seguramente no se van a visibilizar, y sí se va a visibilizar lo que nos equivoquemos, lo que esté mal, ¿no? Entonces, bueno, esto también como consejo a lo que yo voy, que suele pasar en el TP4, que empezamos a defenestrar todo lo que hicieron mal con nosotros, y bueno, en algún momento nosotros también nos van a seguramente a defenestrar por algo, porque es así, ¿no? Entonces también ponernos en el lugar de que el otro, ¿sí? Que el que yo tuve como profe, es un colega ahora, es un colega, piénsenlo como eso, como un colega. Entonces, ser crítico con la práctica de uno se limita a eso, ¿no? A pensar de eso y mejorar constantemente, ¿sí? La crítica constructiva, diríamos. Pero más que nada eso, como para iluminar y dejar quizás estas intervenciones para lo que va a ser el TP4 y ir ordenándolos a ustedes para que estudien y que les vayan trabajando con los textos que le vamos ofreciendo. Y una cosa que quería agregar es que, al menos, bueno, yo lo vivencié, que como yo fui en colegio privado, algunos docentes tenían la vocación de decir, bueno, ver a un alumno mal o triste porque tenía algún problema con otro alumno, y los docentes aprendieron a no intervenir en eso, porque quizás la escuela privada, como tenía sus reglas, limita también a los docentes a que se involucren en determinadas cuestiones. Entonces, el docente en el colegio privado, al menos en el que fui yo, se limita a enseñar lo que tiene que enseñar y a no involucrarse en más nada. Entonces también, como que en ese caso sí, uno aprende lo que debe aprender académicamente, pero después la parte humana como que falta, porque uno quizás se siente solo o tiene algún problema y nadie se involucra, ni siquiera la directora, porque todo tiene que estar en el orden que debe estar y debe demostrar el colegio que los alumnos aprenden lo que deben aprender y que todo está controlado y ordenado. Y quizás en ese sentido es como que todo fallaría porque la vocación del docente se ve ilimitada, al menos en mi colegio pasaba eso. O por ejemplo, un alumno no pagaba la cuota y entraba la preceptora y decía, vos, María Eugenia, no pagaste la cuota este mes, decile a tu papá que pague. Y era una situación bastante incómoda, pero bueno, quizás todo eso se genera porque todos dicen, uy, el colegio privado enseña más o forma más a las personas para su futuro, pero quizás es únicamente por el lado académico y no tanto por el lado más humano o empático, no sé. Por ahí, para sumar a lo que decía Euge, que justo también tiene que ver con el TP4, pero también con el TP1, hay una categoría que seguramente ustedes la han notado en el texto de Greenberg y Levy, que es determinadas relaciones sociales e históricas, ¿no? Esa categoría aplica a pensar no solamente el contexto histórico, es decir, en qué tipo de política pública no estamos presentes o en qué modelo económico estamos viviendo, sino también tiene que ver a su vez que cada dispositivo escolar tiene hacia adentro relaciones sociales que son distintas. Por ahí lo que planteaba Eugenia en el caso de su colegio, eh, quizás, por ejemplo, yo no sé, tengo vivencia en un colegio donde tengo trabajo actualmente, en el colegio privado, tenemos, por ejemplo, no sé, un alumno que tiene piel de cristal, ¿no? Y a su vez tuvo COVID ahora. Obviamente es sumamente de riesgo. Entonces, todos los docentes
donamos parte de nuestro sueldo para ayudar a la familia, porque encima la familia no tenía recursos económicos. Entonces, por ahí a veces las experiencias de uno en un dispositivo no se reducen a otras, ¿no? Entonces, eso también tenerlo en cuenta, que uno a medida que vaya trabajando en distintos colegios, se va a ir dando cuenta en cuál es el perfil, ¿no?, de la comunidad, el perfil que apunta, que también tiene que ver justamente con pensar a las escuelas en esta fragmentación, ¿no? En qué tipo de colegios, también en el lugar donde uno quiere pensarse, ¿no? Al principio, por experiencia, le podemos decir con Paula que vas a la asamblea o vas a los colegios privados, lo primero que agarrás y lo primero que das, entonces, bueno, le pones onda. Pero una vez que uno ya tiene antigüedad, tiene cursos con puntaje, que da el CIE, o sea, puede pedir puede como elegir, por así decirlo, va a tener esa comodidad de elegir donde quiere trabajar. Pero al principio pasa eso. Y hay algo que, bueno, que va a pasar en el TP4, que seguramente es esta palabra vocación, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta palabra vocación que hace ruido, ¿no? Esta vocación como este llamado, ¿no? Yo lo asocio a esto, ¿no? Y a veces, en realidad, el desafío es quizás a empezar a pensarnos como profesionales, en vez de llamados a la vocación de enseñar, porque la vocación tiene que ver con esto, con un llamado, con un perfil, con una mirada, y la profesión supone otra cosa, ¿no? Que pueden ir a la par, pero que a veces uno intenta como tapar al otro. Entonces vamos a seguir pensándolo igual, esto, ¿no? Obviamente. Pero bueno, un spoileo para el TP4 ya. Estamos spoileando mucho, me parece, Paula, ya. Sí, iba a seguir spoileando yo. No, incluso esta idea de apostolado. Originalmente se pensaba como un apostolado la práctica docente, y el apostolado asociado a la idea del apóstol del martirio, y sobre todo el apostolado en base a las mujeres, porque se va a asociar la condición de mujer barra madre, obviamente, si sos mujer sos madre, estamos hablando de fines del siglo XIX, y las condiciones naturales que supuestamente te conllevan para poder ser también madre de la infancia en general, de la infancia social. Ahí también me parece interesante cuando hablábamos esto de, alguien había mencionado, los docentes de las escuelas públicas, la escuela privada son los mismos, digamos, sobre todo estos docentes taxi, que están precarizados, que a veces les cuesta muchísimo poder sostenerse en un proyecto institucional de una escuela porque están corriendo entre un establecimiento y otro, entre los horarios, entre distintas demandas, que no son solamente ir a dar clases, sino que también todo lo que te empieza a atravesar. O sea, por ejemplo, vieron los ejemplos de las maestras que dicen que tienen que ir a retirar a sus estudiantes a la comisaría. Esto también es una decisión pedagógica, es una práctica pedagógica. Es una marca respecto a hasta dónde la consideración que se hace como sujetos de derecho en el aula no queda en el aula, no queda en el establecimiento educativo. Pero también son prácticas totalmente solidarias y democratizadoras. Y eso es interesante pensar que se puede hacer en determinados contextos, determinados proyectos institucionales que en algún lugar te permiten y en otros lados no te permiten. En algunos lugares tenés contención o tenés, digamos, reconocimiento de parte de tus equipos directivos, de otros colegas, pero sobre todo el Estado, esto es fundamental. Y quizás es una de las marcas más críticas que tiene esta película que mencionábamos de Escritores para la Libertad, que digamos, es una película más vendida como, si vos ves esa película entendés que sí, se puede trabajar con esos estudiantes que parecen la perdición. Es una película que está planteada como motivadora, pero en realidad, si se fijan, hay alguien que nunca está, hay un sujeto, hay un actor que nunca está, que es el Estado. Porque en las escuelas, cuando la primera vez que tenemos un problema que excede lo pedagógico y pasa a lo social, pasamos a buscar al Estado, al CPDEN, al Consejo Local, a las trabajadoras sociales, al CAPS, las redes institucionales que existen en los barrios, están marcadas por una presencia del Estado de distintas políticas públicas, distintos dispositivos. Acá en esta película no está. Entonces hay un lugar de la individualización, de la meritocracia, que tiene que ver con el hecho de que la escuela funciona, pero funciona gracias a determinados docentes. Entonces, es una destrucción de la idea de lo público.
esa destrucción de la idea de lo público, de la individualización y de que la educación va a funcionar si vos como docente individual funcionás. Esto es un poco también lo que se transmitió hace, creo que 3 años, cuando uno de los paros docentes que se dio en marzo y que se planteó desde el propio Estado, bueno, vamos a salir a buscar voluntarios. Espera que ya te va a dejar entrar. Ahí admitía a Diana, Facundo. Debe ser ella. Bueno, perdón. No pasa nada. Esta idea de que, de que si determinados individuos que hacen paro no dan clases, bueno, vamos a garantizarlos con otros individuos. Entonces el problema no es la política de Estado, el problema es justo el docente que individualmente decide no dar clases. No se problematiza por qué no dar clases, no se problematiza las condiciones, y no se problematiza también estos discursos que son críticos contra las medidas de lucha a los trabajadores de la educación, el hecho de que no solamente estamos discutiendo la cuestión salarial, estamos discutiendo las cuestiones de infraestructura, las cuestiones de hábitat que tenemos en las escuelas, las cuestiones justamente que disputan si las escuelas van a ser espacios solamente de supervivencia o de refugio, o espacios también de consolidación de bienestar. Y eso también es discutir política educativa. Perdón, que va de la mano, aparte de no solo la naturalización de la pobreza, sino la romantización de la pobreza, y el docente sufre la romantización de la vocación, en donde, mirá qué buena esa docente rural de Chaco que recorre todos los días 60 kilómetros, llueve, nieve, trueno, lo que sea, que pase en Chaco para dar clase a sus estudiantes. Y el estudiante se recorre otros 60 kilómetros también, duermen en toda la semana para no tener que ir y volver, poder comer. Ay, mirá qué lindo, y vos acá que tenés que tomarte solo 11 colectivos para obtener un sueldo digno por semana, te estás quejando del sueldo. O sea, pasa por ese lado, me parece también. Sí, tal cual. Este sentido común construido en torno a lo público, que también lo sufren los trabajadores de la salud. Tal cual. Por eso también el trabajo práctico, la clase 1 tenía que ver con pensar estos dispositivos pedagógicos. Y esto que vos decís, son también dispositivos pedagógicos que se han estado instalando. O sea, el hecho de pensar, digamos, no los dispositivos en términos de determinados elementos materiales, porque algunas de las devoluciones que tuvimos en los foros quizás reconocían eso, bueno, los pupitres, la campana, el patio, pero también las prácticas que se empiezan a construir. Entonces la práctica de la vocación o el apostolado docente también es una práctica de disciplinamiento. El hecho de que, por ejemplo, las escuelas abran a las 7 de la mañana, asociado a los horarios fabriles. O sea, yo en general abren 7:30, pero yo me acuerdo, tuve un curso de una escuela rural que empezaba el ciclo básico a las 7 de la mañana, que en invierno era espantoso, y yo decía, estos chicos, después en el aula quizás nos costaba que presten atención, que estudien, todas las cosas que nos quejamos como docentes, pero yo siempre valoraba el hecho de que esos chicos estaban casi de madrugada todavía, en un camino rural, para entrar a la escuela, y entrar y disponerse en la fila, tal cual históricamente nos habían enseñado. Era como decir, ¿estamos problematizando esto? ¿Qué hacemos acá? No. Creo que a todos nos ha pasado, y también un poco rescatar lo que decía Tute. Una vez que vos das clases, también empezás a replantear hasta dónde había una posibilidad de decisión, y hasta dónde ejerció esa posibilidad de decisión nuestros docentes que hemos tenido, nuestras trayectorias escolares como estuvieron también marcadas. Por eso esto también de salir de la crítica individual para pasar a una reflexión que sea social y que pueda pensar categorías que salgan del sentido común. Retomo un poco lo que estaba pasando en el chat. Sí, parezco, viste, el programa de radio que llegan los mensajes y lo vamos leyendo. Bueno, Diana comentaba justamente, volviendo sobre la cuestión del texto de Redondo y Tistet, la escuela pública considerada para los pobres o como mediocre ha sido lamentablemente a lo largo de la historia un constructo social, lo que ha dado lugar a las grietas de las que muchas veces se hablan. Por ahí esto se profundiza en los 90, ¿sí? En ese momento, porque antes, cuando nosotros hablamos de la escuela
de la ley 1420, de la ley sarmientina, de la época de Sarmiento, el primer congreso pedagógico, la escuela era pública, laica, gratuita, ¿sí? Para todas las personas, ¿sí? Estábamos ahí pensando en un Estado nacional que se estaba conformando. A los que son de historia lo van a poder contextualizar, se lo va a venir a la mente enseguida, a los demás también, seguramente, porque esto es recontra mil visto en la escuela, con el famoso modelo aeroexportador, pero en ese momento, en esa época, ¿sí? Se estaba formando el Estado Nacional en nuestro país, y la lluvia de inmigrantes necesitábamos formar ciudadanos, ¿sí? Esta función de la escuela, que creo que hasta hoy en día se sigue hablando de ciudadanos. La cuestión está no en ver que se sigue formando ciudadanos, sino lo que estamos disputando también en la escuela es qué es ser ciudadano, ¿sí? Porque ahí también hay una gran diferencia, y ahora voy a hablar sobre eso. Pero tener en cuenta eso, que se formaban ciudadanos y trabajadores. Entonces, en esa escuela pública se enseñaba 4 materias esenciales, ¿sí? Lengua, o sea, el castellano, porque los hijos de inmigrantes tenían que aprender el español; matemática, ¿sí? Con las cuestiones de la suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Historia, ¿sí? No solamente porque es la mejor materia, sino porque es necesaria para que aprendan, ¿sí? La historia nacional, se sientan parte de algo. O sea, generar nacionalidad es decir, mirá, Belgrano, San Martín, son los padres de la patria, el creador de la bandera, ¿sí? Los actos es, por excelencia, el rito que, fíjense, que hasta hoy perduran, ¿sí? Y que tiene que ver con mostrar cuestiones de la nacionalidad, ¿sí? El acto del 25 de mayo, y todos recordamos qué rol te tocó, de acuerdo también a cómo sos, ¿no? Cómo eras en la escuela, qué rol te tocaba, si vendías empanadas o estabas en el cabildo pidiendo "el pueblo quiere saber". Bueno, esas cosas, ¿sí? Se terminan sucediendo en las escuelas y se glorifican, ¿sí? Porque tiene que ver también con una mirada de formarnos a todos en una historia nacional. Y por último, la materia que también era imprescindible, ¿sí? Era cívica, lo que hoy en la escuela secundaria enseñamos como construcción de ciudadanía. Bueno, ahí se enseñaban las cuestiones que tenían que ver con los derechos y demás. También, bueno, en esa época justamente hablar de derechos políticos no era muy común, porque era bastante restringido. La democracia no era para todos. Recién en 1912 hablamos de un voto secreto para los hombres, y la mujer todavía tiene que esperar un poco más hasta el 47 y 49 con la reforma de la Constitución, ¿no? Pero esas 4 materias eran esenciales, ¿sí? Para la enseñanza, para la formación de ciudadanos y trabajadores. Fíjense, la matemática, para que el trabajador sepa también saber si lo que está cobrando es cuánto va a cobrar a fin de mes, fin de semana, fin del día, ¿sí? Aprender a comunicarse con el otro, ¿sí? Ser parte de esta nación. Y fíjense que ese sistema recién lo volvemos como a poner en cuestión en los 90, cuando sucede esto de la privatización de la escuela, de la educación, ¿no? Esta oferta. Y hay algo que me parece que los invito a que lo vuelvan a ver, si no lo vieron, es los casos que les proponemos por prácticos, ¿sí? En la clase número 2 tienen el plan Conectar Igualdad, ¿sí? Que tiene que ver justo en un contexto en donde hay un conjunto de leyes, ¿sí? Que hablan sobre un cambio de paradigma en la escuela. O sea, fíjense, dijimos la ley 1884 y recién pasamos al 2006 para otra ley de educación. O sea, antes hubo una ley federal, ahora estamos en una ley nacional nuevamente. En esa ley, ¿qué se dice? Bueno, que la educación es un derecho, entonces la escuela secundaria tiene que ser pública, ¿sí? Y obligatoria. Entonces, ahí, junto en ese paradigma, en ese contexto, el Estado comienza nuevamente a impulsar políticas públicas. Por ejemplo, aumentó el presupuesto en educación, ¿sí? Es una ley que se hizo. Se comenzó de vuelta a fortalecer los colegios técnicos, que habían sido un poco desprestigiados en los 90. Bueno, le volvemos a dar ese prestigio que tienen, y esta importancia que tienen para la sociedad. Y otra ley importante, que es la ESI, ¿sí? Que todavía estamos renegando con la ESI, a ver cuándo la implementamos o cómo la implementamos, ¿no? Es todo un debate que lo vamos a dar. Así que, como para comentar esto de la fragmentación, de cómo venimos, y también para ponernos en contexto con los textos. Después, bueno, Eric comparte una experiencia en el chat que dice: hola, yo fui tanto al privado como al público, y comparto la mirada de los directivos y padres del ambiente privado hacia la educación pública. En mi caso, hice toda la primaria, esta segundo en la secu, en la privada, y las soluciones a los problemas planteados hacia los directivos
eran, si no te gusta, cámbiate a la pública. Es decir, pública era como algo denigrante o de menor nivel que el privado, y quiero decir que repetí y me cambié. Y para mí fue lo mejor que hice, si bien fue un cambio muy grande, fue lo mejor que hice. Creo que en la educación pública se aprende algo fundamental que son los valores, ¿sí? Y ahí, bueno, obviamente hablando del público como el imaginario, ahí agrega Sebastián, y Emiliano, yo aportaría que si bien estos procesos se agudizaron en los años 90, no debemos olvidar que el proceso de reorganización nacional modificó el modelo y sí hacia una apertura económica. Con esto quería justo anclar con lo que yo le decía del concepto de ciudadano, ¿sí? Porque si bien decimos que la escuela desde 1884 quiere formar ciudadanos, también tiene que ver con qué mirada da el Estado hacia la ciudadanía. No creo que el concepto que hoy queremos brindar de ciudadanía en las escuelas sea el mismo que tuvieron el concepto durante la dictadura muchas personas, ¿no? Entonces, ahí hay otro sistema. Bueno, justamente hay una película, La Historia Oficial, si la vieron, bueno, ahí habla un poco de cómo era el funcionamiento del dispositivo pedagógico moderno en ese tipo de escuelas, ¿no? Y justo una profe de historia. Así que, no sé si hay alguna duda, algo más que quieran compartir, algo más que quieran preguntar. No, quería agregar algo también, contextualizando lo que decía Tuter respecto de la formación de esta Escuela de los Estados-Nación. En Argentina, puntualmente, esta formación se va a dar también a partir de la respuesta a la inmigración, por lo cual, cuando nosotros pensamos la idea de la escuela para todos, y con esta homogeneización que se da, o sea, estos contenidos iguales para todos, en ritmos, en circunstancias, en prácticas iguales, y también en la construcción de memorias y recorridos históricos iguales que se hace mediante la instalación de la historia como asignatura, los actos patrios. También hay un disciplinamiento respecto de las corrientes inmigratorias. No solamente pensamos en la inmigración en términos, o digamos, de estas comunidades en términos de las corrientes inmigratorias europeas, sino también cómo se fue instalando unida a la historia desde la centralidad porteña, cómo también se van desdibujando algunas historias que son provinciales, locales, ni hablar de las comunidades originarias. Por eso también rescatar esto, en los foros a veces aparecía en las propuestas críticas de ustedes la idea de homogenización vinculada al derecho a la educación para todos, que bancamos el derecho a la educación, bancamos la igualdad, pero no nos olvidamos que esta idea de igualdad en ese contexto es totalmente disciplinada y también empieza a pensarse como una forma de amputar las diversidades culturales. Esto también es para poner un poco en diálogo. Porque si no también caemos un poco en la idea de que educar automáticamente igual para todos implica generar las mismas oportunidades, y no es así siempre. Sí, esas oportunidades se construyen eliminando determinados saberes que son populares, o determinadas identidades que traen nuestros estudiantes. Hay un recorrido que es quizás bastante perverso, que eso está también reconocido por los autores. ¿Alguna duda más que tengan? Perdón, y también agregar esto, cuando hablamos de la idea de ciudadanía. La ciudadanía hoy está pensada en términos mucho más amplios, por lo cual no meramente la ciudadanía tiene que ver con el ejercicio cívico, electoral, sino también con la participación de determinadas prácticas políticas que son cotidianas, pero que también son participativas. Esa participación, ustedes la pueden ver, por ejemplo, en el caso de los centros de estudiantes en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, si bien las escuelas privadas también han configurado sus centros de estudiantes, pero lo podemos pensar como uno de los mecanismos también que se ha dado de redefinición de las prácticas educativas en las escuelas. Ya la práctica educativa no va a estar solamente asociada a el ejercicio del docente, del especialista por esa pedagogía tradicional, sino también a una apropiación y un protagonismo que toma toda la comunidad educativa. Por eso, cuando decimos la formación del ciudadano, si bien en la escuela tradicional está asociada a esta idea de la pertenencia a un Estado-nación,
y al cumplimiento de determinadas obligaciones, hoy también hay otros tipos de formación de ciudadanía. Esta les digo por ejemplo, pero también pensar la ciudadanía en términos participativos implica pensar en todas las condiciones que garantizan la participación libre y crítica. Y por eso pensar las condiciones de desigualdad que aún atraviesan la escuela, también lo que nos hace es ver qué otras posibilidades de ciudadanía se generan. Digo, si decimos, por ejemplo, un estudiante no puede estudiar en condiciones dignas si no come. Bueno, también podemos participar en condiciones libres, dignas, críticas, si no están garantizadas esos accesos básicos. ¿Y qué grado de participación tenemos también en la discusión de esas políticas públicas? Creo que también volvemos a esta idea de romper la cuestión de la individualización para pasar al análisis desde lo colectivo. ¿Algún comentario, alguna consulta más que tengan? Yo tengo una consulta con respecto a la dinámica de la cátedra, pero no sé si por ahí eso es más para el final. Por ahí corto justo lo que estamos hablando de la bibliografía. No, hacelo. Las clases las van a subir los PowerPoint de martes a martes, ¿no? Y semanalmente una clase, una actividad práctica. Y después Sí. la participación en el foro, porque estoy como tratando de adaptarme y acomodándome con las otras cursadas. Por más de que no sean obligatorias, pero yo quiero participar. ¿Sí o sí se cierra el foro o queda abierto a unos días más o de semana a semana? Eso no entiendo esa dinámica. Los foros continúan abiertos. De hecho, van a ver que continúa abierto el foro 1, el foro 2, y ahora vamos a subir la actividad para la clase 3. Así que eso no se preocupen. Lo que sí les recomendamos es que ustedes, si es que vienen atrasados no con la participación en los foros, pero sí con las actividades, empiecen, si es posible, desde el inicio. Por lo menos en lo que es a la lectura de lo que implican los teóricos también, porque hay un recorrido que no solamente es cronológico, sino que también van a ver que hay un increyendo en cuanto a las categorías que se van sumando. Luego, cuando, por ejemplo, empecemos a pensar las críticas a la escuela tradicional, bueno, ustedes tendrán que leer primero qué implicaba esta escuela tradicional. Y nosotros también vamos a subir la grabación de estas clases, estos encuentros que hacemos también a la página. No sé, Tute, si querés sumar algo, que se me haya pasado del... Y los teóricos van a seguir subiendo los videos, porque sí. me parece que estaban subiendo los martes y ayer no subieron nada, entonces me quedé en duda de si iban a seguir. Suben los martes. Pasa que ayer, fue un día por el aula. caótico Sí. por el aula. O sea, de hecho, para los que quisieron participar en el foro 2, los que entraron entre el viernes, porque podían, o que no sé de qué manera, hasta el lunes, hubo problemas con las intervenciones. En mi foro, por ejemplo, se borraron algunas intervenciones que no había podido leer. Justo ayer en el encuentro algunos me decían eso. Así que también revisen, por las dudas, que sus intervenciones, en mi caso, los que estén en mi comisión, siempre les respondo la intervención o pensarlo, o capaz que los profes hacen un comentario general, estén atentos, ¿sí? En el foro, la idea es que no participen obligatoriamente, porque qué pesadez esto, ¿no? Sino como también volcar no solamente la actividad, sino también algo que les haya surgido con el cuaderno, si lo quieren compartir, con una conclusión a la que hayan llegado con la lectura, ¿sí? Que sea un espacio de intercambio, o capaz que le quieren comentar algo al compañero, ¿sí? Y decir, mira, yo pensé esto, pero ¿sabés qué? Lo tomé por este lado. Eso también es re válido, y es también la manera que tenemos nosotros de seguirlos, por así decirlos, tener un seguimiento a ustedes, para prepararlos, para conducirlos, por así decirlo, porque más allá de que queremos ser grandes profesores transformadores, también queremos aprobar la materia, ¿no? Es el deseo a corto plazo. Entonces, también a nosotros nos permiten ver qué cosas tenemos que ir pidiéndoles o diciendo, che, mira, presta atención cuando respondes de esta manera porque es necesario que reflejes esta postura de este autor, fíjate esto, o sea, cuestiones de forma, pero también a veces de contenido que nos permiten a nosotros ir teniendo ese seguimiento.
más allá de que después entreguen un trabajo práctico uno obligatorio, que después les vamos a dar las consignas, también eso nos sirve para ir construyendo eso, ¿sí? El trabajo, ahí Jazmín pregunta cuándo sería el trabajo práctico. Son 5 clases prácticas que subimos y ahí lanzamos el TP, ¿sí? Que va a tener una fecha de entrega. Por lo que hemos charlado, no está oficializado, pero va a ser el primero individual y después va a haber otros trabajos prácticos grupales. Pedimos intervención individual, ¿por qué? Porque al ser tantos, ¿sí? A veces en lo masivo se pierde un poco la propia producción, ¿no? Y a veces nos pasa eso, que después llegan al parcial y ustedes ni nosotros entienden qué pasó porque venían pisteando como un campeón, diría la frase, y pasaron cosas, ¿no? Entonces, queremos hacer ese seguimiento y esa devolución, ¿no? Aunque sea un primer encuentro, pero si también participan en el foro, yo creo que va a ser muy útil. El TP, ya lo dijo ayer la jefe de trabajos prácticos, que va a ser una consigna, va a ser consignas simples, nada así, producción audiovisual, nada de eso, no se preocupen, va a ser algo sencillo. Por eso mismo apuntamos también a trabajar los foros o en estos encuentros, para que también les sirva a ustedes y los vaya preparando. Sí, incluso también sumar que las actividades que se plantean en los foros, si se fijan, suelen ser la actividad final de cada clase que está subida. Por ejemplo, el foro 1 se planteó en el foro la actividad 3. Pero las actividades iniciales, la 1 y la 2, por ejemplo, también son de guía para ustedes para la lectura, para identificar en esas 50 páginas que tienen que leer, no volverse locos, digo, sobre todo quienes son ingresantes y quienes vienen directamente de la secundaria, que quizás no tienen las mismas prácticas de lectura o técnicas de estudio que quizás tienen otros con más recorrido. Entonces, estas preguntas les sirven para detectar cuáles son las categorías, conceptos y problemáticas centrales en las cuales nos vamos a ubicar. Eso se lo digo también como una guía para que ustedes puedan organizarse. Lo mismo, lo que les recomendamos, esto es una cuestión más técnica, para que no les pase esto que ocurrió con el foro, de que al momento de que exista un desperfecto técnico en el aula virtual se pierda toda la información, traten de escribirlo primero en un Word. O sea, respóndanse a sí mismos en un Word y después copian y pegan el foro. Pero ya por un lado les queda guardado, pero por otro lado también no tienen que estar dependiendo del aula, no tienen que escribir en el tiempo que está abierta el aula, pues se les cae la conexión o algo se borró, que les permite también tener un tiempo para revisar qué es lo que van armando. Y una consulta, los horarios de estas clases así prácticas, ¿van a seguir siendo las mismas? Porque a mí a la tarde se me superponen con otras 2 materias. Yo soy estudiante de la licenciatura en gestión cultural. La idea que tenemos, perdón, la idea que tenemos es tener triple banda horaria, o sea, mañana, tarde y noche. Los días van a cambiar seguramente porque también necesitamos ver depende de la disponibilidad, ¿no? Y ver qué está pasando en la semana, a ver en qué momento. Sí va a ser, sí o sí, eso te lo aseguro, mañana, tarde y noche, eso sí, para que cualquier estudiante pueda acceder, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? Bueno, creo que los podemos liberar, pueden ir a almorzar Sí. ya. Es justo necesario. Es necesario, sí. Bueno, entonces, hoy vamos, no sé si entre hoy y mañana vamos a estar subiendo la clase 3 también. Igual sigan participando en los foros previos. Y también les recomendamos, si es que no lo están haciendo, escribir el libro, el diario de su propia trayectoria escolar. Empezar a cruzar esta trayectoria con la bibliografía. Porque también suelen ocurrir cosas muy interesantes ahí. Empezamos a problematizarnos cuál fue nuestra herencia, cómo está construido nuestro propio imaginario docente y cómo podemos repensarlo a futuro. Y bueno. Sí, capaz como ejercicio, invitarlos a los textos que vienen, porque las próximas clases van a ser dentro de 15 días. Así juntamos la clase 3 con la clase 4. Entonces ustedes, a medida que vayan leyendo algo que les haga ruido, lo anotan, ¿sí? Y lo traen a este encuentro. O al foro de consultas prácticos, si no los deja seguir con la lectura del texto. ¿Sí? Intentamos responder lo más rápido posible. Así que eso, si no, lo tenemos acá en vivo, lo debatimos en vivo y seguimos. Pero
si tienen alguna duda urgente que no les permite avanzar con la lectura, bueno, al foro de consultas prácticas, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos a todos la participación en el día de hoy. Gracias por el rato. Perdón por hablar tanto, porque yo hablo un montón encima. Intento, pero no puedo. No, muy interesante estuvo la clase. Gracias, Facu. En realidad el encuentro entre todos, ¿no? A los intercambios que pudimos hacer en el chat, en vivo, con todos, eso lo hace más fructífero y también hace pasar más Una rápido. cosa que me acordé que estuvimos conversando. ¿Usted recuerda ese error que comentó de esa docente que sin querer se equivocó y enseguida la criticaron? Sí, lo que pasó en la transmisión de la TV pública, que se salió una nota Sí. en Clarín bastante... Sí, yo leí de una vez a una profesora que la culpaban de ser nazi o algo así, simplemente porque le enseñaba a sus alumnos los efectos positivos de la política económica que aplicó el nazismo, pero ella simplemente les enseñaba a los alumnos lo positivo para la economía alemana, nada más. Sí, por eso también lo que decíamos, todos opinan de educación, pero porque todos hemos estado atravesados por la educación. Y hay alguna idea que nos configura y que nos hace de alguna forma sentirnos más habilitados. Digo, no todo el mundo opina sobre qué tiene que hacer un médico, tiene que hacer la policía, pero sobre la tarea de los docentes lo hace todos. Hay algo muy particular en esa nota que se hizo sobre la docente que se equivocó en algo que en realidad no cambia el sentido de su disciplina o del contenido que estaba dando, es que el hecho es la denostación que se hace. Esta exposición que se hace es algo que nosotros en la escuela no lo permitimos. Quizás esa es nuestra diferencia del rol docente. El rol pedagógico que tomamos es también recuperar el error como una posibilidad de intercambio, de construcción, de transformación, como la posibilidad también de interactuar y dialogar cómo vamos construyendo el conocimiento. Y lo que Clarín ha hecho, pues vamos a decirlo, fue una nota al diario Clarín, lo que hizo en esa nota fue justamente reivindicar otro modelo de pedagogía. Entonces, si vamos a hacer críticas sobre determinados errores que cometen determinados docentes o determinados estudiantes, también tenemos que empezar a revisar desde qué lugar se posicionan, desde qué lugar estamos reproduciendo determinadas prácticas o estamos criticando determinadas prácticas educativas. Porque pensemos si nosotros hacemos este nivel de exposición en la escuela, o sea, ¿qué impacto genera? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era estudiante del profesorado, una compañera nos había contado que en su escuela, un compañero una vez se había equivocado. Estoy hablando de escuela de años 90, no estoy hablando de 1920. Un compañero se había equivocado y lo hicieron pasar al frente, le pusieron el bonete, y la maestra obligó a todos sus compañeritos a decirle, es un burro, es un burro. ¿Bien? Bueno, un poco, cuando yo leí esa nota de Clarín, un poco me acordé de eso. A una exposición en la cual obligamos a toda la sociedad a criticar, denostar, burlarse de una persona que tuvo un error. Esto también es para ponerlo en discusión. Okay, bueno. Y con este mensaje nos retiramos. Sí, bueno. No, si no yo sigo hablando, perdón. Bueno, muchas gracias. A todos. Que tengan buena tarde.